Hola, este es un video de consulta de física para resolver la actividad número 4 del módulo de cinemática. Les recuerdo, todos los lunes hacemos consultas a través de videoconferencia usando Jitsi, siempre con el mismo enlace de reunión. Bien, vamos a ver el concepto de vector desplazamiento. Vamos a dibujar dos ejes, uno horizontal y otro vertical, X, Y, de un sistema de coordenadas cartesianas. Las Y son las ordenadas, las X son las abscisas, igual que en matemática. Con la diferencia que cada uno de los ejes tiene una escala, en este caso en kilómetros. Por ejemplo, en el eje Y vertical tenemos para la parte positiva desde 0, 1, 2, 3 hasta 6 kilómetros. Y en el eje horizontal de una escala desde 0 a 8 kilómetros. Bien, vamos a suponer que una partícula o móvil se desplaza desde el origen, que es el punto, vamos a llamarlo punto A, el origen de mi sistema de coordenadas, que es el 0, 0, se va a desplazar esta partícula desde el origen hasta un punto a 8 kilómetros sobre el eje X. Por lo tanto, va a estar haciendo un desplazamiento en la dirección X. Y luego se va a desplazar verticalmente en la dirección más Y 6 kilómetros. Por lo tanto, este móvil va a realizar un movimiento que consta de dos tramos. Un tramo horizontal y un tramo vertical, por ejemplo. En este caso, vamos a llamar al desplazamiento horizontal, lo vamos a llamar delta X, que llamamos intervalo de posición. Y el desplazamiento vertical lo vamos a llamar delta Y. ¿A qué era igual delta X? Era la posición final en X menos la posición inicial en X. Y por lo tanto, para el eje Y va a ser lo mismo. El desplazamiento en Y va a ser igual a la posición final en Y menos la posición inicial en Y. ¿Cuánto va a valer esto? Bueno, si yo me muevo en X de 0 hasta 8 kilómetros, 8 kilómetros menos 0 kilómetros me da delta X 8 kilómetros. Si me muevo acá verticalmente, la ordenada en Y, ¿cuánto vale? 0. Y me voy a desplazar verticalmente hasta el kilómetro 6. Por lo tanto, en la dirección Y tuve un desplazamiento delta Y, que va a ser 6 kilómetros menos 0 kilómetros. Por lo tanto, delta Y vale 6 kilómetros. En este caso, la partícula que se mueve del punto A hasta un punto B, siguiendo una trayectoria de dos tramos en X y en Y, vamos a observar que entre el punto A y el punto B hay una distancia, que la vamos a llamar vector desplazamiento. Equivale al desplazamiento total desde ir del punto A al punto B. Pero es distinto, esta dirección que está punteada, es distinta a la distancia recorrida en el tramo X y en el tramo Y, que sería lo que comúnmente llamamos trayectoria o camino recorrido. Esta dirección y sentido en X más esta dirección y sentido en Y me va a determinar la trayectoria que hizo el móvil, pero es totalmente distinta a su desplazamiento. ¿Por qué? Porque el desplazamiento es la distancia en línea recta desde el punto A por la línea punteada hacia el punto B. La distancia delta R, vamos a llamarla, vector desplazamiento, es distinto a la suma delta X más delta Y. ¿Por qué? Porque esto que está en rojo es un triángulo rectángulo. Y si recuerdan, en un triángulo rectángulo, los lados que se encuentran a 90 grados son los catetos, o sea que delta X y delta Y serían catetos. Y delta R, ¿qué sería? La hipotenusa del triángulo rectángulo. Por lo tanto, si yo quiero calcular el desplazamiento,
tengo que relacionar la hipotenusa con los catetos. ¿Y cómo lo puedo hacer? Empleando un teorema de matemática que ustedes han usado frecuentemente, que es el teorema de Pitágoras. Y me permite calcular la hipotenusa conociendo los valores de los catetos delta x, que sería desplazamiento horizontal, y delta y, que sería el desplazamiento vertical. También esto, después vamos a ver algún ejemplo, que podría ser también un movimiento en 2 dimensiones en el plano. Después vamos a comentarlo. Por lo tanto, ahora vamos a proceder a calcular esta distancia llamada vector desplazamiento. Bien, acá podemos ver nuevamente el triángulo rectángulo cuyos vértices A y B sería el punto de partida y el punto de llegada. Podría ser una persona que camina una distancia de 8 kilómetros en X y una distancia de 8 kilómetros en Y, por ejemplo. O un vehículo o cualquier otro tipo de móvil, un barco, una persona andando en bicicleta, lo que quieran. Lo importante es ver que el punto de partida es A y el punto de llegada es B. Para ir de A a B hay infinitas trayectorias. En este caso, estamos analizando una situación de una trayectoria formada por dos lados que se encuentran a 90 grados, cuyos valores son conocidos. Delta X vale 8 kilómetros, delta Y 6 kilómetros y quiero hallar delta R. ¿Cómo lo determino? Digo, delta R es igual a la raíz cuadrada de delta X al cuadrado más delta Y al cuadrado. Esto sería Pitágoras. Esto es Pitágoras. Reemplazo. Pongo el igual. Raíz cuadrada. ¿Cuánto vale delta X? 8 kilómetros. Y lo elevo al cuadrado. Más. ¿Cuánto vale delta Y? 6 kilómetros. Y lo elevo al cuadrado. Muy bien. Acá lo importante de ver es que estoy poniendo el número con subunidad, que sería kilómetros. 8 es el delta X con la unidad kilómetro. 6 es mi delta Y con la unidad kilómetros. Esa es la diferencia que tiene la física con la matemática. Cada valor tiene su unidad y la unidad nunca se separa de ese valor. Por lo tanto, cuando elevo al cuadrado, voy a elevar al cuadrado el 8 y el kilómetro. Y acá cuando elevo al cuadrado, elevo el 6 al cuadrado, pero también elevo el kilómetro al cuadrado. Por lo tanto, 8 al cuadrado es 64. Y el kilómetro al cuadrado me queda kilómetro cuadrado. Entonces, ¿qué valor pongo? 64 kilómetros cuadrados. Recuerden que habíamos visto que no es lo mismo kilómetro que kilómetro cuadrado, que era una unidad de superficie. ¿Se acuerdan? 6 kilómetros elevado al cuadrado son 36 kilómetros cuadrados. Bien, una vez que elevé al cuadrado voy a sumar 64 kilómetros cuadrados más 36 kilómetros cuadrados son 100 kilómetros cuadrados. Y estos 100 kilómetros cuadrados se le aplica la raíz cuadrada. ¿Cómo hago esta cuenta? Bueno, la raíz cuadrada se la aplico al número 100 y después la raíz cuadrada se la aplico al kilómetro cuadrado. Hay un error que a veces cometen de simplificar la raíz con el cuadrado. No, eso es incorrecto cuando también está el número 100, porque también al 100 hay que aplicarle la raíz cuadrada. Entonces yo digo, raíz cuadrada de 100 es 10. Raíz cuadrada de kilómetro cuadrado es kilómetro. Por lo tanto, esta raíz cuadrada va a dar 10 kilómetros. Esta flechita es una flechita que en matemáticas significa implica. Implica que el vector desplazamiento es igual a 10 kilómetros. Es importante la unidad, porque si yo no pongo la unidad y pongo delta R es igual a 10, la unidad tiene un significado importante porque este kilómetro, si yo no lo pongo, no se sabe si son metros, si son centímetros, si son milímetros, etc. Por lo tanto, siempre la unidad tiene que estar indicada porque si no se indica, estaría mal resuelto el problema. Por lo tanto, pude hallar que la distancia entre A y B en línea recta, que es el cálculo del desplazamiento delta R,
es igual a 10 kilómetros. Bien, por lo tanto, vamos a usar como sistema de referencia siempre un sistema de coordenadas de ejes cartesianos. Un eje horizontal con el sentido más x hacia la derecha y sentido menos x hacia la izquierda, y un eje vertical con sentido más y hacia arriba y con sentido menos y hacia abajo, igual que matemática. Este sistema de ejes de coordenadas cartesianas es mi sistema de referencia para el movimiento de la partícula. Pero también los nombres que damos de X e Y para los ejes, también les podemos dar otro nombre en física, no hay ningún problema. Yo podría usar dos ejes de coordenadas donde voy a tener una dirección que la puedo llamar norte-sur, ¿ven? Norte-sur, NS. Y puedo tener otra dirección a 90 grados cuyo sentido está dado por el este y por el oeste. Y estos serían los 4 puntos cardinales. Fíjense en que un sistema de referencia XY es también equivalente a un sistema de referencia norte-sur, este-oeste. Por lo tanto, yo me puedo estar desplazando en una dirección norte-sur y con un determinado sentido. Puedo estar caminando desde el sur hacia el norte o del norte hacia el sur. Y también puedo estar desplazándome a 90 grados desde el este hacia el oeste o del oeste hacia el este. Mi sistema de referencia puede tener distinto nombre con respecto a lo que comúnmente se utiliza en los ejes cartesianos en matemática. ¿Por qué? Porque yo puedo usar sistemas de referencia con distinta nomenclatura y no habría ningún problema porque es equivalente. Bien, la idea es que comiencen a analizar el concepto de desplazamiento, que es distinto a la trayectoria. El desplazamiento, recuerden que es la línea recta entre el punto de partida y el punto de llegada. Trayectorias puede haber muchas, que son los caminos recorridos. Bien, vamos a, con estos conceptos ya pueden resolver el ejercicio número 4 y poder calcular el desplazamiento y la trayectoria que describe un objeto en dos direcciones. Para finalizar, repasamos nuevamente el concepto de desplazamiento en una sola dirección. ¿Qué sería una sola dirección? Por ejemplo, que yo me muevo sobre una superficie horizontal, sobre un eje X, y no me muevo verticalmente. ¿Cómo me podría mover verticalmente? Por ejemplo, una persona que toma un ascensor para subir o para bajar. Ahí ya tendría un eje Y, una dirección vertical. Si en cambio yo me muevo sobre una superficie horizontal, caminando por un patio, por ejemplo, y yo digo, bueno, estoy desde la pared, que es mi origen del sistema de referencia, me encuentro a 1 metro de distancia, comienzo a caminar hasta una distancia desde la pared ubicada a 3 metros de distancia. ¿Cuánto vale la posición final? 3 metros. ¿Cuánto vale la posición inicial? 1 metro. ¿Cuánto vale el desplazamiento? Sería 3 metros menos 1 metro. Posición final menos posición inicial. Por lo tanto, el desplazamiento ahora delta X sería igual a 2 metros. Vamos a analizar otro ejemplo. Vamos a suponer que estoy inicialmente parado acá, 3 metros, y me acerco hacia la pared. Entonces me estoy moviendo en el sentido opuesto al incremento de X. Entonces paso de 3 metros a la posición 1 metro. ¿Cuánto vale el desplazamiento? Ahora va a ser 1 metro menos 3 metros. Por lo tanto, si yo hago 1 metro menos 3 metros, ¿eso cuánto da? Da menos 2 metros. ¿Por qué negativo? Porque yo me estoy moviendo ahora en el sentido contrario del incremento que tiene mi eje X, o el sentido positivo de mi eje X. Me muevo hacia el lado negativo del eje X. Por lo tanto, ahora el desplazamiento es negativo. El desplazamiento tiene signo
en su coordenada. Bien, vamos a otro ejemplo. Vamos a suponer que estoy en la posición 3 metros. Camino hacia la pared. Me encuentro a 1 metro, pero después decido volver. Y vuelvo hasta la posición de 3 metros. En este caso, yo partí desde 3 metros y llegué a 3 metros de la pared. ¿Cuánto vale el desplazamiento? Sería 3 metros menos 3 metros. En este caso me desplacé 0 metros. Pero ustedes me van a decir, no puede ser. Sí, en física el desplazamiento depende de la posición inicial y la posición final. Por lo tanto, va a ser 0 metros. Lo que ocurrió es que nos desplazamos 2 metros hacia la izquierda y 2 metros hacia la derecha. Eso fue la trayectoria o el camino recorrido en el espacio, que es totalmente distinto al desplazamiento. Comúnmente, las personas confunden trayectoria con desplazamiento, pero en física es muy importante el concepto de desplazamiento, que lo vamos a utilizar para analizar un concepto que es muy importante, que es la velocidad, que ya lo vimos con la velocidad media y también lo vamos a utilizar para la velocidad instantánea. Bien, espero que con estos conceptos puedan resolver el ejercicio. Cualquier inconveniente me preguntan. Gracias.